A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, hoy ya llegamos a la mitad de Génesis, prácticamente casi un año, ¿cierto? Un año enseñando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 25 y nos queda este medio año, si el Eterno así lo permite, para llegar al capítulo 50. Y hoy vamos a comenzar un estudio exegético de Bereshit, capítulo 25, del verso 1 al 34. Y antes de comenzar, saludamos a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage en todas las naciones, aquellos que el Eterno ha puesto en el corazón aprender a través de esta casa. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Yahweh, porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre. Damos toda rabal, Padre, porque verdad que ha sido tremendo. 1000 reproducciones en una semana es bueno, es un buen comienzo. Mucha gente está escuchando, mucha gente está aprendiendo. Pero lo más importante, más que aprender, es que usted pueda aplicar muchas cosas que dice la Escritura. Y hoy vamos a analizar 8 o 9 puntos del capítulo 25. Esto es profético. Todo lo que vamos a aprender hoy es profético. Por eso dígale que está al lado suyo, un corazón dispuesto para aprender. Porque yo le digo una cosa, usted no puede seguir siendo la misma persona, hermano. Usted tiene que cambiar. Estamos viendo ya señales, temblores, terremotos, todo eso, pero así como Yeshua dijo que habrían temblores, terremotos, hambrunas, etcétera, que se levantaría una nación contra nación. Cuando dice que nación contra nación, dice que todas las naciones se levantarán contra Israel. El texto es, todas las naciones se levantarán contra Israel. Y prácticamente lo que vamos a empezar a estudiar hoy es parte del plan profético que está por acontecer dentro de muy poco, porque para esto nos falta mucho. Bueno, vamos a comenzar. Dice la Escritura en Bereshit 25:1, dice, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era ¿cómo? Sétura. Primer punto, hay un Talmud donde dicen que era Agar, pero en ningún momento él volvió con Agar, porque Agar era egipcia. Y algo que él había advertido al pueblo o a sus descendientes fue, nunca se junten con mujer egipcia. Quiere decir que Sétura no era ¿qué? No era egipcia y no era Agar, como lo dice un Midrash o como lo dice el Talmud, para que partamos de ahí. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Sétura significa incienso o perfume. En hebreo, Ketura, participio, pasado femenino, también significa perfumada. Y era la compañera o la nueva esposa de Abraham. Dicen algunos que era una concubina. Aquí se termina de cumplir la promesa de Elohim a Abraham en Génesis 17, 4, 6. Dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre, de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Se acuerda que le añadió la Hei? Sino será que tu nombre como Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti. Entonces viene otro punto. Aquí vamos a analizar que a través de esta tercera relación, porque primero fue Sara como esposa, segundo fue Agar, concubina, y ahora vemos una tercera mujer en la vida de él, con la cual tuvo 6 hijos. Génesis 25:2 dice que a la edad que él tenía, a la edad que llegó esta mujer, parece ser que él ya tenía casi alrededor de 140 años. 140 años para engendrar una nueva generación. Génesis 25:2 dice, la cual le dio, aquí vamos a ver los hijos que le dio Sétura. Aquí hay revelación ya. La cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isba y Sua. Vamos a tratar de hacer un desarrollo rápido, porque pues de todas maneras no me voy a sentar en cada punto, porque pues sería tremendo. Cada punto da una enseñanza muy larga,
sino vamos a ir avanzando de una manera que cuando lleguemos a capítulos posteriores, usted pueda comprender dónde. ¿Su madre cómo se llamaba? Agar, por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Otro punto es que Moisés se casa con Séfora, con Sípora, y ella era una madianita. La esposa de Moisés era una madianita, descendiente de la tercera esposa que tuvo Abraham. Éxodo 2:16 dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Números 22, 3, 5. Estamos mirando puntos futuros de toda esta genealogía de los hijos de ¿quién? De Abraham y de Sétura. Y ellos no los vamos a encontrar cuando lleguemos al libro de Números, Bamidbar, nos vamos a encontrar también en Jueces. Bueno, de ahí para adelante, en todos los escritos vamos a encontrar todas estas genealogías, porque prácticamente de ahí parte todo. Todo parte de lo que acontece sobre la vida de Abraham, sobre la línea de Sara, que es Isaac, y sobre la línea de Agar, que es Ismael. Todo partió de ahí, para que usted vaya pudiendo o vaya analizando cada punto. Números 22, 3, 5 dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió. Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Quién era Moab? ¿Descendientes de quién? De las hijas de Lot. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. ¿Sí ve? Ya empiezan a haber mezclas. Ya empezamos a ver mezclas. Madián, ahora lamerá esta gente, o ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, estamos en Números 22, del 3 al 5. Por tanto, envió mensajeros Balaam. ¿Se acuerdan Balaam? Que lo contrató Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Hijo de Beor en Betor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Aquí vamos a ver puntos que a futuro, porque todo esto es revelado a lo que iba a pasar futuro. Dice que cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo 215 años en Egipto, dice que ellos se multiplicaron de una manera tan extraordinaria y tan sorprendente, que era tanta la multiplicación del nacimiento de vidas, que el pueblo egipcio, o los egipcios, Ismael, se preocupó, porque se estaban multiplicando ¿quiénes? Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que se llenó de temor los egipcios. Y ahí es cuando viene esta profecía: su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, lo entregó a los descendientes ¿de quién? De Madián, la tercera esposa de Abraham, de Sétura. Entonces démonos cuenta que todo es familiar. Todo este asunto que vamos a ver, todo es familiar, pero desafortunadamente hay gente que no sabe relacionar. A veces dicen: pero ¿quién era? ¿Qué pasó? No, el punto es importante. Todo esto que estamos viendo es para cuando usted de pronto esté en los libros de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amos, Abadía, Miqueas, Nahumún, Abacú. Vamos a escuchar muchos nombres. Ya usted va a comprender dónde fue el nacimiento de ellos y todo el periodo de transición para
para todo acontecimiento de lo que vamos a ver. Jueces 7, 12 al 13 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. En multitud cuando llegó a Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Otro punto es, y uno de los amigos de Job, Bilba, era suita. Uno de los amigos de Job era Bilba, era suita. Job 2:11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces, estamos viendo genealogías en medio de todo el proceso bíblico, para cuando usted de pronto llegue a un texto y diga, oiga, este nombre como que se me hace muy familiar. Génesis 25:3, ya para volver, dice, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín, Leumín, Asurim, Letusín y Leumín. Estos no son nombres propios, sino son pueblos. Génesis 25:4, e hijos de Madián, Efá, Efer, Anoc, Abidá, Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura, los madianitas. Se dividieron estos en 5 naciones o tribus. Por eso se nombran 5 reyes en Números 31, 7 al 10. Dice, y pelearon contra Madián, como Yahweh mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Ur, Reba, y 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños y a todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Entonces hasta aquí miramos que hubo una guerra, ¿qué? Un conflicto familiar. Y vamos a analizar que de dónde partió todo esto. Todo eso partió desde el momento en que Abraham se juntó con esta tercera mujer. Empezó a enfrentarse la simiente de Abraham, Isaac y Jacob contra la simiente de Ismael, y ahorita vamos a ver que entra en el escenario un nuevo personaje, que es con el cual Ismael se va a mezclar a futuro y va a salir la palabra edomita, porque hasta ese momento, cuando llegue a la vida en el vientre de Rebeca, se va a llamar el Esaú, pero a futuro ya se le cambia el nombre porque va a haber una mezcla, y edomita significa mezcla. Génesis 25:5. Estén muy atentos a cada punto. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Aquí ya comenzamos. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿quién? A Isaac. También le dio la capacidad de bendecir o maldecir a quien quiera. Génesis 2:3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, ¿de qué? De la tierra. Cuando dijo serán benditas en ti, Abraham, Isaac y Jacob. Pero miramos que aquí todo el legado, ¿quién lo tiene en este momento ya? Lo tiene Isaac. Y para recordar un poco, hace 8 días, ¿se acuerda que representaba Abraham? Elohim, el Espíritu Santo y Yeshua. Eliezer Damasceno representaba el mensajero o el Espíritu Santo. Rebeca, ¿qué representaba? La Quejilá, los mandamientos y los dones. Porque ahorita vamos a entrar a este punto de ella. Entonces, para que usted empiece para que empiece a encajar cada punto, porque no podemos ignorar el estudio anterior con el que estamos viendo ahorita.
todo se tiene que entretejer. Génesis 25:6 dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de su hijo Isaac. O sea, a todas esas mujeres y a sus descendientes los envió fuera de Canaán. Los mandó a otras tierras. Mientras él vivía hacia el oriente, la tierra oriental. Ya miramos la muerte de Abraham, versículo 25 del 7 al 11. Génesis 25, versículo del 7 al 11. Pero aquí todavía no ha muerto, pero se habla de muerte. Ojo con este punto. Él todavía no ha muerto, sino se hace un punto de referencia para lo que va a suceder. Todavía en este versículo él todavía no ha muerto, sino que se está hablando de un futuro a la postrer, antes de que él muera. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. El relato se adelanta hasta la muerte de Abraham. ¿Sí ve? El relato se adelanta hasta la muerte de Abraham. Pero los acontecimientos que siguen ocurren en la vida de Abraham. La Torá está concluyendo la etapa de vida profética de Abraham y de inicio al relato de Isaac, el segundo patriarca de Israel, año 2183. Abraham fallece a los 175 años, año 2183 de la creación. Isaac tiene 75 años e Ismael tiene 88. Para ese tiempo, Isaac tiene 75 años, Ismael tiene 88. Y la descendencia de Isaac, para ese tiempo, Jacob y Esaú, 15. Jacob y Esaú, 15. Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo en buena vejez. Promesa cumplida de Elohim, Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Fue unido a su pueblo. Los judíos dicen que esto es una clara indicación de la inmortalidad del alma. Ojo con este punto, con la inmortalidad del alma, porque no fue enterrado junto a sus padres ni familiares en Mesopotamia y en Ur de los Caldeos, pero sin embargo dice que fue unido a su pueblo. En realidad esto es una expresión que se unió al estado de los muertos, todos los muertos, y dejó de habitar en el mundo de los vivos. No lo enterraron en Ur de los Caldeos ni en Mesopotamia, sino se acuerda que él compró ¿dónde? Compró una cueva en Macpela, en los territorios de Canaán. Quiere decir que él fue el primer, digámoslo así, fue el primer patriarca que selló como propiedad la tierra que a futuro se iba a llamar Israel. Y vamos a ver que también después lo hizo Jacob, para que las generaciones que vamos a ver a futuro no fueran a decir, como hoy en día los árabes dicen, que esa tierra le pertenece a ellos, cosa que no es verdad, y Esaú tampoco puede decir que la tierra le pertenece a ellos. Por eso en ese momento hubo una transición, donde Abraham no quiso nada regalado, porque él dijo: no quiero nada regalado. Y fue cuando le cobraron 400 shekels, que eso era un monto muy, muy grande, al punto que si se hubiera podido trabajar para pagarlo eran 40 años de salario. 40 años de salario. O sea, era una tierra demasiado costosa, pero Abraham, ¿qué hizo? A pesar de que Elohim le había entregado esa tierra, él dijo: yo no la voy a tomar regalada, yo la compro para toda mi heredad. Y aquí vamos a ver que esa cueva de Macpelá, ahí van a ser enterrados los patriarcas y las matriarcas, a excepción de Raquel, porque Raquel falleció en el tiempo del embarazo, en el tiempo del parto, en camino a Berseba. Ella falleció, entonces ella la enterraron en otro territorio, pero vamos a analizar del por qué todos esos asuntos. Ya leí Génesis 15:15, y tú vendrás a tus padres. Bueno, Génesis 25:9-10, y los sepultaron Esaú e Ismael. Ahí, hasta ese momento hay una unión de hermanastros. Ahí, en ese momento hubo una unión, pero no esa unión como de hermanos o hermanastros, como con amor, como que uy, tan lindos, tan hermosos, no. Sino lo hicieron con el fin de que, bueno, murió él, vamos a unirnos por un momento. Pero eso no quiere decir que esa amistad iba a seguir aconteciendo tiempo futuro. Hasta ese momento tenían una buena relación de hermanastros. Sus hijos en la cueva Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar eteo,
que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Heb. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Dicen también que en esa cueva parece ser que sepultaron también a Adán y a Eva. Según Midrash, dicen que fue sepultado. Son pensamientos judíos. Génesis 25:11. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerda dónde fue el encuentro cuando Isaac vio que venía su esposa Rebeca? Acuérdese, ¿se acuerda? Cuando él la vio en visión que venía, ¿dónde estaba él? Junto al pozo del viviente que me ve. Elohim traspasa la bendición de Abraham a su hijo Isaac. Recién cuando Abraham muere, Isaac nunca fue profeta, como lo fue Abraham ni su madre Sara. Isaac no fue profeta, para que vayamos entendiendo, fue patriarca. Pozo del viviente que me ve, literalmente, Be'er Lak Hairol, oasis de la visión vivificadora u oasis de la visión del viviente. Seguimos al próximo relato de las generaciones de Ismael, 25 de 12 al 18. Aquí hay buenos puntos muy importantes para que usted los empiece a analizar. Dice, estos son los descendientes ¿de quién? De Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Génesis 25, 13, 15. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Sedar, Abel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temar, Jefur, Nafis y Sedema. Todos estos son los orígenes de todas las tribus árabes. Para que vayamos relacionando. ¿Todas las tribus qué? Árabes. ¿Y todas esas tribus árabes dónde están habitando en este tiempo? Frente y alrededor de la nación de Israel. Son 22 o 23 países árabes que están viviendo en contorno a la nación de Israel. Por eso dice que él iba a vivir delante de los hermanos. Él iba a vivir delante de, haciéndole guerra a su hermano. Delante de, haciendo guerra a su hermano. Por eso cuando Abraham despidió a Agar, nuevamente dice que ella volvió a Egipto. Parece ser que cuando ella volvió a Egipto, volvió a contraer una nueva relación, porque vamos a ver textos futuros donde dice los agaritas o los agarenos. Ellos son descendientes de Agar, para que usted lo vaya entendiendo. Ella tuvo más hijos, pero proféticamente la Biblia no lo dice, pero en algún momento cuando lleguemos allá vamos a empezar a mirar interpretación. Quiere decir que Abraham no fue el único esposo, ni Ismael fue el único hijo. Ella tuvo más hijos, los agarenos, que fueron enemigos tremendos del pueblo de Israel. Génesis 25:12 dice, bueno, listo. 25:13, 15, también lo leímos. 25:16, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y sus campamentos. 12 príncipes. ¿Sí vio que el pueblo de Israel también tuvo 12 tribus? Y aquí 12 príncipes por familia. Génesis 17, 20, 21. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, dice, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Fue para un Pesac. Génesis 25, 17. Dice, y estos fueron los años de vida de Ismael. ¿Cuántos? 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. ¿Quién sería Ismael a futuro en contra de Israel? Génesis 16, 11, 12 dice, y el ángel del Señor, Yeshua, también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre ¿qué? Indómito. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Pero a pesar de todo, sus hermanos establecerá residencia. Y ahorita lo vamos a ver en otra interpretación. Ismael quiere decir Dios oye o Elohim oye.
hijo de Abraham con su sierva Agar. De él descienden los árabes musulmanes. Se consideran descendientes de Ismael, pero también dice que en la profecía será un hombre que indómito. En otras traducciones lo traducen como un asno salvaje, que en hebreo es peré. Un asno salvaje, peré. Esto representa lo libre o el indómito o lo errabundo. Es clara la razón por la que se ha elegido este animal. ¿Se acuerda que dice que asno salvaje o errabundo? Este animal cuya otra cara de moneda retórica en su hermano manso, Isaac. Dese cuenta que Isaac era manso y era hombre de Torá, mientras que Ismael era un hombre de guerra y dice que era muy diestro en lanzar ¿qué? Flechas. No se nos olvide porque todo esto tiene mucho simbolismo espiritual. Dice que él era un experto en guerra. Y si miramos los árabes, tiempo presente, son gente muy experta en la guerra. Si usted mira los videos y todo lo que vemos constantemente en todos esos territorios y en los montes de Golán y alrededor, aún los ataques que constantemente le hacen a Israel, significa que él está haciéndole lucha, nuevamente, está haciendo lucha contra su hermano. Y es tanto, si miramos también partidos religiosos de los musulmanes, la yihad islámica, los sunitas, los chiitas, los kurdos, todos son grupos de cierta manera revolucionarios, pero todos son de la misma línea de Ismael y de Esaú, todos son la misma línea. Y ellos todos pelean contra todos. Y si miramos hoy en día, ellos se están multiplicando a nivel del mundo. A cualquier nación donde usted vaya, hay árabes. Hay más árabes, hay mucho más árabes que cristianos, si quieres saberlo. Esto se está multiplicando, porque es que toda profecía se tiene que cumplir. Ellos se están multiplicando. Usted mira en Europa, mezquitas, en la cultura rusa, todos ellos son musulmanes, etcétera. Todos esos países de la baja cortina de hierro, aún en Estados Unidos hay harto judaísmo, pero también hay harto islamismo. Y así en nuestro país Colombia, si usted mira, aquí hay mezquitas grandes para el lado de La Guajira, para Maicao. Hay mezquitas muy grandes donde hay árabes, líbanos, sirios, iraquíes. Ellos están por todo lado, porque Yahweh le había prometido a Abraham que también su descendencia iba a ser multiplicada. Porque Yahweh, cuando hace un juramento, no puede negarse a sí mismo. Y desafortunadamente Yahweh lo que dijo lo cumplió. El que rompió la promesa fue Abraham, llegándose a esa sierva Agar en un momento donde su propia esposa le dijo que se llegara a ella. Esto representa, bueno, listo, ya se sabe que en los tiempos patriarcales y aún después se miró con religiosidad, desconfianza en las ciudades, colmo de los sedentarios que fueron tenidas como lugares de molicie, lujo y perdición. Babilonia, mientras se exaltaba la pureza ascética de la vida del pastoreo. Es interesante ver las características que tiene un asno salvaje, más activo durante la noche. Mire la profecía que iba a suceder. Dice que el asno errabundo es más activo durante la noche. Si miramos al pueblo de Israel, lo atacaron más de noche que en el día. El marcador de su territorio en montones de estiércol. O sea, donde está Ismael, no hay cosa buena, es muerte. Toleran a intrusos en su territorio, pero les consideran como subordinados e infieles. ¿Qué dice la yihad islam? ¿Qué nos dice a todas las naciones del mundo? Que nosotros somos ¿qué? Infieles. Por eso el asno salvaje es violento, porque él marca su territorio y él no permite que nadie entre o colinde a los territorios donde él habita. Y con el estiércol marca su territorio. ¿Y sabe cómo hacen hoy en día los árabes? Con las matanzas y las masacres y la sangre, están marcando territorios para que todo el mundo les tema. Ellos piensan que son los que tienen la primogenitura. A diferencia de otros animales con pezuña, ellos huyen del peligro. Ellos investigan y luego deciden qué hacer. El Ismael de hoy aún pelea con Jacob. Y estos son los atributos que Ismael de hoy y todavía tiene. ¿Quién es Ismael el día de hoy? Ismael con Esaú, que ahorita lo vamos a ver, es el padre del pueblo árabe en la península arábica, en Emiratos Árabes. Hoy en día podemos ver en esta profecía cumplida. Hoy en día son 300 millones o 360 millones de árabes, un 25% de los 1.57 billones alrededor del mundo. El Islam es la religión dominante de los árabes y es la segunda religión más grande en el mundo después del cristianismo. Después del cristianismo es la segunda religión más fuerte, y al punto que vamos todas las cosas parece ser que ellos están a la cabeza.
La religión del Islam está construida desde una posición de superioridad, porque ellos consideran de que no fue Jacob que recibió la bendición, sino que fue Esaú, y de que no fue Isaac quien recibió la primogenitura, sino que fue Ismael. Y de la perspectiva, para ellos todo el mundo debe morir para que pueda venir el Mahdi y su Mesías. Ese es un profeta que ellos están esperando, se llama Mahdi. Ellos están esperando un profeta y su Mesías. Génesis 25:18 dice: y habitaron desde Jávila hasta el Shur, Shur con H, Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y aquí hay una profecía en 1 Samuel 15:7. Dice: y habitaron desde Jávila hasta Shur. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Desde Jávila llega a Shur, que está al oriente de Egipto. O sea, ¿qué vamos a ver? Todas las peleas que vamos a ver de aquí en adelante, todo va a acontecer en un plan profético alrededor de Israel, al norte, al sur, al este y al oeste. Todo va a ser dentro de las mismas fronteras del pueblo de Israel. Nada va a salir de ahí. Lo más lejos que van a pelear son los territorios de Mesopotamia. Es lo más lejos que vamos a ver las guerras. Pero dése cuenta que no son cualquier guerra, son guerras muy cruentas, donde van a haber mortandades casi de 30,000, 40,000, 50,000, 80,000. No era cualquier cosa cuando había pelea entre los mismos hermanos, porque estas sangres eran entre la misma familia, entre los mismos hermanos. Y si vamos a ver lo que estamos esperando, la cruenta batalla final va a ser entre hermanos, primos hermanos y hermanastros. Esto nunca ha sido una guerra total diferente de nada. Si cuando miramos desde el principio de las escrituras, Sem, Han y Café, vemos que todo es una línea familiar. De ahí vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, vemos a Ismael y toda la línea, todo esto es familiar, nada se sale. Porque lo que Dios estableció desde un principio fue un pueblo. ¿Sí ve? Fue un pueblo. Pero vemos que al pasar con el tiempo, y eso lo vamos a analizar ahorita, que esos pueblos cada uno empezó a ¿qué? A hacer sus propias culturas y religiones y creencias. Génesis 25:18. Ya lo leímos. Génesis 16:12 en otra interpretación. Y será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de él habitará todos sus hermanos, y delante de él habitará todos sus hermanos. Si miras tú, Egipto colinda con Israel, frontera. Libia colinda con Israel. Siria colinda con Israel. Irán, Irak colinda con Israel. Cisjordania y Jordania colinda con Israel. Arabia Saudita colinda con Israel. Quiere decir que Israel, una nación tan pequeña, está rodeada de ¿quiénes? De todo. Por eso dice que habitarán delante de ellos. Quiere decir que Ismael y Edom habitan delante de Israel. Y siempre hostigándolo con palabras. Porque la profecía se tiene que cumplir tarde o temprano. Génesis 25:18 en la traducción GER 1976 dice: ocupó desde Jávila hasta Shur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Sur, se estableció enfrente de todos sus hermanos. Seguimos con el próximo relato escrito en la generación de Isaac, 25:19 al 20. Dice: estos son los descendientes de Isaac. ¿Sí ve que aquí estamos hablando de puras descendencias? Pero es necesario que usted aprenda esto, porque normalmente la gente no lee. Dice: qué pereza leer genealogía. Pero es importante leer todo esto porque a futuro vamos a traer mayor comprensión de todo lo que es futuro. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rica, hija de Betuel el arameo. ¿Se acuerda que Betuel significa hombre de Dios? Arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. 2 naciones hay en tu vientre, 25 del 20 al 26. Aquí ya entra Rivka. ¿Y qué significa Rivka? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir Rivka o Rebeca? Proféticamente, ¿qué fue lo que hablamos hace 8 días? ¿Qué representa ella? El templo, los mandamientos,
los dones del Rúa, ¿cierto? Para que usted lo pueda comprender. Y ya va a saber por qué. Dice, y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, cosa que no hizo Abraham. Abraham no oró por Sara. Isaac sí oró por Rebeca. Oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril y lo aceptó Yahweh y concibió Rica su mujer. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer. Isaac no quería ningún hijo que no sea de Rica. Él sí la tuvo muy clara, él sí no buscó ninguna otra mujer en medio de 20 años de esterilidad, porque que Rebeca duró 20 años de esterilidad y Sara 25. Dice que Abraham y Sara tuvieron que orar y esperar muchos años por su hijo Isaac, mucho más de 25. En cambio Isaac y Rebeca tuvieron que orar y esperar 20 años por Jacob y Esaú. Jacob y Raquel tuvieron que orar y esperar 14 años por José. Eso lo vamos a ver más adelante. Génesis 25, 22. Dice ahí, y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. Cuando dice dentro de ella, y los hijos luchaban dentro de Israel también. Porque Rebeca representa también Israel. Por tomar territorio y por ser dueños de Israel. Para que vayamos comprendiendo. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? El embarazo de Rebeca dolió tanto que rezó por su propia muerte. Y fue a consultar a Yahweh. Dice que ella fue a consultar a Yahweh, cosa que no hizo Isaac. Ella misma lo hizo. ¿No es sorprendente entonces que ella efectivamente escuchó al Señor? Porque ella fue a consultarle. Yo creo que todos estamos familiarizados con la respuesta del Señor, la profecía que define las vidas de Jacob y Esaú. Si es así, ¿para qué vivo yo? Literalmente así, ¿para qué sirvo? Dice Rebeca. Si es así, ¿para qué yo sirvo? Porque dice que ella estaba como con dolores de parto, porque dos naciones estaban peleando dentro de su vientre, dos naciones peleando dentro del mismo Israel. Porque recuerde que la promesa ¿para quién era? Para el que obedeciera y entendiera la bendición de la primogenitura. Entonces dice, ¿para qué oramos tanto por un hijo? ¿Para qué continuar viviendo así? Si soy recta, ¿por qué me pasa esto a mí? Y aquí hay otro punto importante cuando yo estaba estudiando este punto. Rebeca era una mujer guardada. Isaac era un siervo guardado. Los dos eran siervos de Torá. Y eso me llevaba a pensar un punto muy importante. Un matrimonio consagrado con el Eterno, ¿por qué tenía que suceder esto? Si los dos se habían guardado. Acuérdense que Isaac se guardó y Rebeca también se había guardado. Pero vamos a mirar que lo que es la maldición o el pecado que cometió Adán y Eva, que fue transmitido a Caín, eso tenía que seguir avanzando ese punto de la simiente. Eso no podía quedarse ahí. Quiere decir que dentro del vientre de Rebeca estaban peleando las dos simientes, ya había un conflicto espiritual. La simiente del bien, la simiente del mal. La simiente de la tierra de bendición y la simiente de las naciones que le iban a hacer guerra a Israel. Por eso dice que ella ella estaba muriendo del dolor. Yo no sé una mujer cuando está de parto y tiene dos bebecitos gemelos, mellizos, cuando empiezan a tener ese tipo de movimientos, la pobre mujer pues se duele. Pero aquí estamos ya viendo es una pelea en el vientre. Antes de que naciera ya estaban ¿qué? En pelea y en discusión. Dice que los idumeos son los descendientes de Saúl con Ismael. Eran un pueblo mezcla de Saúl y Ismael, que se llamaría más tarde Edom, orgulloso que con amargura y resentimiento siempre buscan perjudicar a los descendientes de Jacob e Israel. Y Edom estaba perpetuamente en guerra cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén. Dice que Edom se regocijó por la caída de Israel y cruelmente participó en el saqueo y destrozo de todo lo que pudo de Israel. Y hay una profecía en el Salmo 137:7 donde dice, acuérdate, oh Yahweh, de los hijos de Edom, en el día de Jerusalén que decían, arrásala, arrásala hasta sus cimientos. Miren el pensamiento ya que estaba en el vientre. Todo esto ya estaba espiritualmente concebido desde antes de que naciera Esaú, que a la postre iba a ser
Edom, cuando se mezclara con su familiar Ismael. Génesis 25:23 dice, y le respondió Yahweh, dos naciones, mire, hay en tu seno y dos pueblos. Serán divididos desde tus entrañas, mire, desde tus entrañas ya se estaban dividiendo. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, las naciones árabes, Grecia, Roma, servirán al menor, Israel. Oiga pues con este punto, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, las naciones árabes, Grecia y Roma servirán al menor. Porque si miramos de dónde partió toda la cultura, Israel, Oriente Medio, Grecia, Roma, países occidentales, Europa, Centroamérica, Suramérica, hasta que llegó a nosotros un evangelio que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Pero miramos que toda esta estrategia nace ¿de quién? De Esaú, que la postrer se iba a llamar Edom. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Por eso nosotros estábamos lejos de nuestra ciudadanía. Estábamos lejísimos, estábamos perdidos, estábamos a 24 horas de vuelo en avión a Israel. Estábamos perdidos, y bien perdidos. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, dos pensamientos, dos naciones. Si Yahweh es Elohim, seguidle. Sigan a Yahweh, el Elohim de Israel. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es un cumplimiento y es una profecía, y veremos a quienes representan. Estos pueblos están destinados a ser independientes con naturaleza, caracteres y leyes ideales. Y objetivos opuestos. Simbolizan el conflicto entre la ley de Elohim y la transgresión, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la verdadera adoración y el paganismo, la justicia y la maldad. Se repetirá en cada generación, pero su cumplimiento pleno viene la última generación, cuando el mayor sirva al menor. ¿Desde cuándo se apartan los impíos? Miren lo que dice el Salmo 58, versículo 3 al 4. Por eso hay mamás que dicen, o hay familias que dicen, ¿por qué este muchacho? ¿Por qué salió tan malo? ¿Qué hice yo o qué hice yo para merecer? Estamos acá, que mi hijo saliera ¿qué? Malo. Pero ya miramos que hay una simiente. A veces no es ni culpa de los padres, ¿saben? Es por el mismo pecado y la misma naturaleza caída del hombre que suceden estos acontecimientos. Dice el Salmo 58, 3, 4, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz la maldad es apartada. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído. Dos simientes, de la simiente y de la mujer, de las dos semillas, la del trigo y la cizaña. Y algunos ejemplos de predestinación vamos a mirar. Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré y te di por profeta a las naciones. Simiente buena. Simiente de la genealogía del Mesías. Jeremías 10, 23, 25. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno, no me corrijas con enojo, porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido, y han hecho de la tierra un desierto desolado. ¿Se acuerda cuando fueron llevados cautivos? Y fueron llevados cautivos por los descendientes edomitas. ¿Qué futuro iba a ser? Babilonia. Dios todo lo permite con o sea, todos los planes y todos los juicios eran ¿qué? Dentro del parentesco familiar. Aquí no aparecen líneas diferentes, no hay nada, o sea, no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo hasta el día de hoy. Edom también representaba Babilonia, la confusión. Y Dios todo lo permitía. Proverbios 16:9 dice,
Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 16:4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios y aún, incluso al perverso, para el día de la calamidad. Aún el perverso, el Señor sabe que van a ser perverso y está preparado también para el día de la calamidad. Y a veces es como injusto eso, ¿cierto? Por eso es que la gente pregunta muchas veces, pero si Dios es amor y Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta gente muerta? ¿Por qué se matan unos con otros? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque del vientre hay muchas cosas que se han concebido, aún antes de que llegara la vida al vientre o a la matriz de la mujer. ¿Sí ves lo tremendo? Y usted puede haber sido una mujer muy consagrada. Dice que Samuel, ¿se acuerda Samuel, el que ungió a David? Los hijos de él se le choquearon, se torcieron. Y él era un siervo del Espíritu tremendo. Y démonos cuenta que hay puntos donde desafortunadamente hay cosas que uno no sabe, que solo el Eterno es el que tiene la respuesta. Aún ni nosotros tenemos la respuesta a los asuntos, pero aún así tenemos que seguir perseverando independientemente de los sucesos, porque el Eterno tiene la última palabra hasta el final. Juan 15, 14, 16 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice Yeshua. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron ¿a qué? A mí. ¿Sí ve que nosotros no lo elegimos a Él? Sino Él los eligió a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15, 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría, como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, porque yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y si miramos, el mundo está bajo un sistema edomita y está bajo un sistema islamita, que mezclado en su sistema de perturbación y de confusión a nivel del mundo. ¿Sí ve? Confusión y turbación a nivel del mundo. Por eso la gente a veces dice, pero ¿cuál religión yo busco? Dígame cuál es la religión, porque es que todo el mundo dice aquí, los testigos de Alibaba, los mormones, los adventistas, etcétera. Ya yo no sé ni quién creer, porque ese era el propósito ¿de quién? Del enemigo a partir de estos tiempos para traer ¿qué? Confusión. Pero como nosotros ya tenemos la luz de la verdad, y como nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros, ya podemos identificar cuál era la rama en la que estábamos antes y de dónde el Eterno nos sacó. Porque prácticamente nosotros salimos de un sistema edomita, porque sin querer queriendo nosotros éramos edomitas. Porque recuerden que los edomitas son padres de la iglesia romana, y de la romana salió el protestantismo, y ahí salieron muchas líneas, que hoy en día pues uno ve tantas ramas de religión. 2168 nacen Jacob y Esaú. Isaac tiene 60 años y Rebeca tiene 39. Acuérdese que él era mayor que ella casi 21 años. Cuando él la conoció a ella, ¿cuántos años tenía ella? 19. ¿Y él tenía? Bueno, listo. Génesis 25, 24, 26. Dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos, mellizos en su vientre. Y salió el primero rojizo rubio su raye, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años. Quiere decir que si él tenía 60 años, ¿cuántos años tenía Rebeca? 39. Cuando ella dio luz a Jacob, que significa tomar por el talón. Algunos dicen que Jacob era un engañador. La palabra no es engañador, la palabra es suplantar. El suplantar, y vamos a ver a futuro en estos mismos textos por qué se le puso suplantador y no es engañador. ¿El engañador quién era? El otro. Esaú era el engañador. Jacob, patriarca israelita. Jacob no significa engañador como nos habían contado, significa el que toma por el talón o suplantador. Jacob, el que toma por el talón, representa
a los 144,000 que golpea a Roma en los pies. El de menor fuerza somete al mayor fuerza. Daniel 2, 34-35. Antes de leerle esto, alguno dirá, pero ¿cómo así que los 144,000? Bueno, los 144,000 en los textos de Apocalipsis representan que nuevamente se levantarán las 12 tribus de Israel por 12,000 de cada tribu. Y ellos se encargarán de traer la verdad. Y cuando dice que golpea a Roma, quiere decir que la mentira de Roma se tiene que venir al piso. Porque al final de todo esto Yahweh va a revelarle su verdad a todas las naciones de la tierra. Y a través de estos 144,000, que son 12,000 por tribu, es que la palabra restauración y pueblo de Israel va a empezar a hacer luz a las naciones. Y yo creo que eso lo estamos viendo en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Mire, yo les digo algo, hace 30 años, porque yo investigué muy bien, la restauración empezó a nacer hace 30 años. Esto no es viejo, esto es nuevo. Hace 30 años, hombres de Dios, inspirados por el Rúa, empezaron a escudriñar nuevamente las Escrituras. Hombres de religiones adventistas, cristianas, etcétera, empezaron a volver a hacer un reestudio para volver a analizar y se dieron cuenta que lo que estaban ellos viviendo era un sistema babilónico, romano y pagano. Y empezaron a mirar a la luz de las Escrituras que realmente lo que Yahweh estableció desde un principio fue un pueblo, no membresías, no iglesias, y no un conjunto de muchos grupos diferentes con pensamientos diferentes. Porque esos pensamientos diferentes, vamos a ver que eso fue establecido por los descendientes de Ismael y de Esaú. Ellos se encargaron de ser una estrategia tan poderosa, casi 3,500 años atrás, que si miramos hasta el día de hoy, 3,500 años después, sigue golpeando tan naturalmente las naciones, que la gente se sigue comiendo las creencias, como la Virgen María, que la Virgen María es sana, que la Virgen María es la Madre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miramos que ese sistema, ¿de dónde empezó a nacer? Desde este tiempo. Porque eso era como un sistema muy parecido al de Nimrod, una adoración personal. Entonces démonos cuenta que tal vez muchos hombres de ese entonces murieron, hombres malos como Nimrod, pero espiritualmente seguirían muchas cosas. Ismael muere, pero el sistema espiritual de Ismael siguió aconteciendo, y a la postre se llamarían amalecitas, fusionados con Edom, y miramos que los amalecitas también fueron destruidos durante el último tiempo del reinado del rey David, pero espiritualmente ese sistema se sigue moviendo hoy en día. Entonces cosas que literales como pueblo y como persona fueron erradicadas, pero espiritualmente hay cosas que se siguen moviendo, como el espíritu de Caín, como el espíritu de Adán, cosas como así se siguen moviendo hasta el día de hoy. Porque si eso se hubiera erradicado, pienso yo que no hubiera tanta maldad y hubiera tanta confusión como la que estamos viendo hasta el día de hoy. Ahora sí leo Daniel 2, 34-35, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro de barro cocido, el bronce y la plata y el oro fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Simbólicamente Italia, Roma física. Parece una bota con un talón. La descendencia de Jacob, los 144,000, son los que tomarán a Esaú, Roma, y a todas sus variantes por el talón. Por el talón, ¿sí ve? Por el talón. Porque tarde o temprano, antes de la venida de Yeshua, las naciones tendrán que conocer la verdad. Porque ese es el plan profético. Que todos, como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, desde el menor hasta el mayor me conocerán, y ninguno tendrá que decirle a su hermano, conóceme, porque todos conocerán al Dios de Israel, al Yeshua de Israel, no de Italia, no de Roma, no de Grecia. ¿De dónde? De Israel. Un Yahudín, judío de judíos, para que lo vayamos comprendiendo. Judío de judíos. Para eso es necesario que el Eterno levante los 144,000, 12,000 por cada tribu, en las naciones de la tierra. No necesariamente van a salir de Israel, sino nosotros que somos pueblo de Israel,
el Eterno va a empezar a levantar a nivel de las naciones 12,000 de cada tribu. Porque nuestro pensamiento es que van a salir de Israel, no porque Israel está esparcido, hermano. Las tribus estamos esparcidas. Y cuando conocemos la luz de la verdad y reconocemos nuestra identidad como pueblo de Israel, físico y no espiritual, porque acuérdense que en las religiones dicen el Israel, y que la iglesia suprimió al Israel. Falso, falso. Bueno, gemelos, seguimos. Estamos con el texto de los gemelos. En realidad eran lo que comúnmente se llaman mellizos. Esaú, corazón de piedra. Esaú, la simiente de la serpiente. ¿Esaú qué representa? ¿Y la simiente de qué? De la serpiente. Génesis 3:15, ¿se acuerda? Y vamos a seguir viendo eso hasta Mateo capítulo 1. Esta palabra no se va a borrar sino hasta que lleguemos a Mateo capítulo 1. Hay dos grupos diferentes de personas a través de la Biblia y en nuestro pasado y futuro. Aquellos quienes son elegidos para gracia, mientras que otros son elegidos para ira y destrucción. Estos son dos grupos diferentes con dos elecciones específicas, y solo ellos pueden mantener estas elecciones. Nadie más es como ellos. Nadie más es como ellos. Esta es una simiente específica. No, aunque parece sonar como tal, esto no significa esto en lo absoluto. Sería como decir que todos aquellos nacidos en una simiente maldita están perdidos y condenados a la destrucción eterna, y que todos aquellos nacidos dentro del linaje escogido del Eterno tienen como recompensa el cielo nuevo y la nueva tierra. Hay tres aspectos principales que entran en juego todo el tiempo en cuanto a todas las cosas. Uno, la elección que Yahweh hace. ¿Se acuerda? Que Yahweh es el que predestina y el que escoge para bendición o para maldición. Por eso cuando le dice a Jeremías, yo te escogí antes de que nacieras y te escogí como por profeta. Dice, y a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces uno dice, bueno, pero de pronto tal vez, este punto muy interesante, pero de pronto yo nací en el vientre de una prostituta. ¿Quiere decir que yo voy a ser maldito? No, porque si Yahweh tiene un plan profético de salvación, Él lo va a escoger y lo va a apartar, y lo va a llevar al camino de la salvación. Porque Yahweh hace las elecciones, las hace Yahweh, también como las elecciones que hace Satanás. Pero sabemos que es más poderoso Yahweh que Satanás. Las elecciones individuales que hacemos nosotros, porque usted también escoge dos caminos, o el camino de Satanás para la perdición, o el camino de Yahweh para salvación. Por eso usted puede estar aquí, miren, usted puede estar dentro de esta misma casa, pero sin querer queriendo usted puede ser simiente de Satanás. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, el hecho de que usted no haga lo que dice la Escritura, quiere decir que usted se está subordinando en contra de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la tarea de Edom y de Saúl y de Ismael? Subordinarse en contra de la palabra ¿de quién? De Yahweh. Por eso cuando miramos a Ismael y Agar, ellos nunca se sujetaron a la Torá. En ese momento Abraham representaba la Torá y las leyes noajas, pero ellos no quisieron nada. Por eso Abraham los tuvo que destituir y despedir. Entonces no asegura de que usted esté aquí sentado o que usted me esté escuchando a través de este video si su corazón está como cuando el profeta Elías le decía a los sacerdotes de Baal y al pueblo de Israel, bueno, al pueblo de Israel le está diciendo, bueno, ¿en pos de quién están ustedes? ¿En pos de Baal, Edom, o en pos de Yahweh, Abraham, Isaac y Jacob, descendientes? ¿En pos de quién está? Entonces no asegura de que usted esté aquí escuchando Torah si su corazón va en contra de la palabra. Dice que Esaú nació de buen nacimiento de linaje, pero él escogió el camino del mal. Porque acuérdese que Rebeca representa ¿qué? El templo, la pureza, los dones, etcétera. Ella fue una mujer que guardó mandamientos, o sea, todo en el plan profético se veía tan perfecto. Pero eso nos lleva a pensar que el libre albedrío y la naturaleza caída del hombre muchas veces conllevan a que la persona decida coger el camino malo. Por eso hay mamás que dicen, pero ¿yo qué hice? ¿Yo qué estoy pagando? Que mi hijo salió tan malo. Pues primero analícese
y mire su simiente y la simiente de su esposo, la simiente de su linaje y la simiente del linaje de él. Y ahí usted empieza a hacer como una investigación. Si todas las simientes son buenas y todas las líneas son buenas, es porque ese joven o esa niña quisieron escoger ese camino, quisieron escoger el camino del mal y no del bien. Tanto como aquellos nacidos de simiente maldita pueden elegir en por del camino de justicia también. Usted puede haber nacido bajo maldición, pero usted escoge el camino del bien. Usted lo puede escoger, como todos nosotros lo escogimos. Por eso dice que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Porque si por usted fuera, si Él no lo hubiera escogido, yo creo que si usted estuviera pasando en este momento y nos estuviera viendo y no estuvieran las cosas de Yahweh, diría, uy, pobres religiosos. ¿Sí o no? Pero como el Eterno lo escogió, usted está a este lado. Por eso está recibiendo el mensaje con mucho amor. Dice, elegidos, somos escogidos antes en el tiempo para hacer exactamente lo que hoy hacemos. El Eterno conoce el final desde el principio. El Eterno conoce el final desde el principio. Por eso Berechí es el comienzo, el principio y el fin de todas las cosas. Y Él conoce a aquellos que son suyos y a aquellos que no lo son. Él conoce exactamente lo que va a pasar y Él coloca sus vasos de honor escogidos donde quiera que Él desea, entre buena o mala simiente. Y Lucifer hará lo mismo, excepto que sus vasos son de deshonor. Algunos dicen que toda la guerra comenzó con Jacob y Esaú, cuando realmente esto va más atrás, hacia Caín, que mató a Abel. Y en estos últimos días esto va a culminar con la simiente de Caín a través del anticristo tratando de destruir y aniquilar la simiente de Jacob. Recuerden que Esaú, quien se casó dentro de la raza maldita de Caín, en sentido espiritual, corrompiendo su simiente y su descendencia. Él no nació una simiente maldita, él volvió su espalda a su simiente y se fue por el camino de la maldad. Esto es a lo que no estamos refiriendo con la verdadera simiente de la serpiente, aquellos que corrompen su simiente buena, volviendo la espalda a ella. Dice que Jacob tenía un corazón de carne, era un hombre de Torá, anhela los asuntos espirituales de Elohim. ¿Qué reflexión podemos sacar de los dos hermanos? El nacimiento de ambos dice que fueron circuncidados a los 8 días. Ambos fueron circuncidados a los 8 días. Y la adolescencia parece ser de disputas. ¿Se acuerda cuando Ismael hostigaba a su hermano con flechas? Dice que él cogía y practicaba al tiro con su hermano pequeño, con Isaac, y en ese momento Sara, que era profeta, vio el futuro, y fue cuando le dijo a Abraham, despide a esta mujer, y despide a su hijo. No lo dijo con nombres, sino diciendo, despide a esa esclava, y al hijo de la esclava. Y aquí vamos a ver que también Rebeca espiritualmente, va a ver también proféticamente el futuro, pero de una manera diferente, cosa que su esposo tampoco parece ser que lo pudo ver. Algo muy parecido a lo que le pasó a Abraham. Y eso nos enseña otro punto. Cuando una persona tiene sentimientos débiles, emocionales y apegos, no va a poder ver los asuntos espirituales. Por eso es necesario ver con el espíritu y no con los ojos de la carne, porque la carne y las emociones traicionan y engañan. Bueno, el nacimiento de ambos fue circuncidados a los 8 días y la adolescencia parece ser de disputas. Esta historia pareciera negar el concepto de libre albedrío. Si antes del nacimiento los chicos ya tenían una tendencia hacia la idolatría y el otro al estudio de la Torá, ¿idolatría quién era? ¿Y el estudio de la Torá? Jacob. ¿Cómo pueden ser considerados responsables por sus acciones, ya sea para castigarlos o para recompensarlos? La respuesta es que ninguna persona nace sin una naturaleza determinada. Todos nacemos con tendencias tanto negativas como positivas. Cada persona tiene un exquisito balance y es responsable de hacer lo mejor que pueda, con su propia combinación de ingredientes. La cuenta final de cada uno está basada en lo que logró en base a lo que, en base a lo que es o no en base a un sistema de medición universal. El hecho de que Saúl haya tenido determinada tendencia y que Jacob haya tenido la tendencia opuesta iba acorde al plan único para cada uno de ellos. La historia del nacimiento de Esaú y Jacob revela un punto fascinante. A pesar de ser gemelos, eran muy diferentes. Esaú nació primero, todo rojo y cubierto de pelo. Jacob vino después aferrado al talón de su hermano. En base a la omisión de detalles, Jacob parecía ser un bebé normal.
analizando la descripción de su infancia, las diferencias que en un principio eran evidentes solo para su madre se fueron haciendo cada vez más y más obvias. Jacob era el niño tranquilo que estudiaba en la tienda. ¿Estudiaba qué? Torá. Mientras que Esaú cazaba en el campo. Pero aquí vamos a mirar que la palabra no se queda en campos, sino significado futuro en la tierra y en el mundo. Tierra y mundo, porque él iba a hacer guerra futuro. En la traducción suya dice campo, pero proféticamente significa tierra o mundo. Dice que él cazaba. ¿Se acuerda que Nimrod también era un experto cazador? Y cazaba tras del corazón de los ¿qué? Ignorantes. Y parece ser que Esaú nació con esa misma tendencia. Cazar los corazones de ¿quiénes? De los hombres. Era un experto en cazar los corazones de los hombres. E Ismael era un experto en lanzar flechas. Y vamos a ver ahorita cómo se fusionan ellos. Vamos a ver una fusión y nos vamos a dar de cuenta que esa fusión es la que hoy en día a nivel del mundo tiene distorsionado todo esto. Todo esto está distorsionado por lo que hizo Ismael y por lo que hizo Esaú, que combinados los dos, cuando la generación de Esaú se llegó con la de Ismael, se empieza a llamar la palabra edomitas. Edomitas, unas mezclas. Por eso nosotros salimos del sistema edomita. Cuando éramos cristianos, éramos descendientes de Edom. Quiere decir que nosotros íbamos en contra de la nación, de la Torá, del pueblo de Israel. Es duro, pero es una realidad. Dice que los pelos, Génesis 25-27, ¿qué debemos aprender de estos detalles? Pues es normal, a ver, yo creo que más de uno cuando su bebé nació, la mayoría de los niños nacen velludos, ¿cierto? Dice, tan lindo mi niño, nació como con vellitos en el pecho, se ve todo lindo, nació con sus pelitos, pues es normal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia le pone importancia a él de que él nació velludo? ¿Y por qué él nació rojo? Porque no tiene sentido de que la Torá hable un punto importante. Y vamos a mirar que aquí hay mucha profecía también, y hay mucho simbolismo. Porque cualquier persona dirá, pues yo no le veo nada normal que haya nacido velludo. Mi hijo nació velludo, tiene pelo en pecho, las piernas son velludas. O sea, no se me hace extraño que haya nacido velludo. Sí, pero aquí vamos a mirar que esto sí tiene una simbología. Y es bien tremenda. Dice que los pelos son una de las últimas cosas que se desarrollan en una persona, ¿cierto? La mayoría de los bebés nacen con poco pelo en la cabeza y nada en su cuerpo. Los vellos corporales comienzan a aparecer con la llegada de la pubertad y terminan del crecer al final de la adolescencia, ¿cierto? A la adolescencia, de los 15 a los 18 años, ya el que es peludo, y el que es lampiño, punto. Y terminan de crecer al final de la adolescencia. Cuando la persona llega a la madurez, uno de los aspectos únicos de un ser humano es el proceso de crecimiento que se extiende hasta mucho después del nacimiento. Muchos animales nacen completamente maduros e incluso los mamíferos más grandes no necesitan más que unos cuantos años para desarrollarse. En términos de crecimiento humano, lo material es una metáfora de lo espiritual. Al igual que el cuerpo de la persona madura, asimismo, la persona también puede crecer en lo emocional y lo ético. Sin embargo, quien nace con su pelo ya desarrollado es como una persona que ya no crecerá. De hecho, el nombre mismo de Saúl significa el secreto de Edom, porque más adelante se mezcla con Ismael. Y Esaú era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaño. Esaú era un hombre valiente en el campo, la tierra, el mundo, y en el curso del tiempo fue como usualmente a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Sheir, que son los territorios de Arabia Saudita. Lo mismo es Edom. En el libro de Yacer 28:20 dice que las características de Esaú, Edom, es de color rojo por el perfil como nació, y por vender su primogenitura por un plato rojo, que identifica sangre y guerra. Igualmente era peludo que parecía un abrigo de pieles. Mas el libro de Yacer nos revela
Otras características como se basaban en la intriga, el ocultismo, el engaño, la manipulación, pues en su rollo cazaba los corazones de los hombres y con sus mentiras conducía e inducía a sus propósitos. Esaú manipulaba la demagogía. ¿Y qué es la demagogia? La demagogia sale de la palabra mago. La demagogia es un término del griego antiguo que proviene de dos vocablos griegos: demos, que significa pueblo, y agein, que significa dirigir. Por tanto, la demagogía significa el arte, la estrategia o el poder para conducir al pueblo en una forma de acción política en la que existe un claro interés de manipular o agradar a las masas, incluyendo ideologías, concesiones, halagos, promesas que muy probablemente no se van a realizar, incluso con omisiones y con información incompleta, pretendiendo solo la conquista del poder político a través de conseguir el apoyo y el favor de su pueblo. Quiere decir que cuando nació, oiga pues, cuando nació Esaú, nació con estas características, y dice que él era tan peludo que si miramos un animal peludo cuando nace, su peludez se desarrolla en los meses pronto. Él nació como un animal. ¿Por qué? Porque la naturaleza de él era como la de un animal. Por eso dice que cuando él nació ya todo estaba hecho. Cuando él nació peludo significa que ya la maldad estaba hecha desde el mismo vientre. Él no tuvo que concebir maldad ni nada, porque en él ya estaba la maldad concebida. Por eso dice que él nació peludo como una bestia y nació peludo como un animal, ya hecho. Por eso hacemos la analogía con un animal. Cuando un animal nace, una vaca o los animales peludos, dice que a los pocos mesecitos ya botan toda la lana, ¿cierto? O la vaca o lo que sea. Pero dice que este hombre, por su naturaleza animal, simbológica y espiritualmente, significa que cuando él nació, ya todo esto que estoy diciendo o que enseñé, ya estaba hecho en él. Y uno dice, pero es que él ni ha hablado, no ha dicho papá ni mamá, ¿y cómo usted me va a decir? Porque Yahweh ya había predestinado lo que él era. ¿Sí ven el punto tremendo? Dice que Esaú significa ya hecho, ya todo está hecho, en él no hay nada que hacer. Por eso dice más adelante, y lo vamos a ver, que él vendió su primogenitura, porque no le importó. Dice que aún ni con sus lágrimas la pudo. Bueno, entonces ¿sí entendieron este punto? Esaú, que significa Edom, mezclado con Ismael, de ahí sale la palabra demagogia. Y demagogia es el sistema religioso a nivel del mundo. Por eso usted ve los pastores de las líneas que sean, cuando hablan como magos y como brujos o como cultistas. Captan el pensamiento de las personas, manipulan el pensamiento de un pueblo. Y también en el sentido político, Edom e Ismael, en el sentido político a nivel de todas las naciones, son las que manipulan el mundo. Rusia, Go, Magó, descendientes de Ismael, descendientes de Edom. Usted mira todas las naciones del mundo, son manipuladas por el sistema de Edom, la demagogia. La religión es también manipulada por eso. Por eso la gente dice, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque Esaú, mezclado con Ismael, tenía que traer esa mentira a nivel del mundo, que en sentido espiritual significa Babilonia, la madre de la ¿qué? De las rameras. Y no es solamente, escúchame bien, no es solamente Roma y sus vertientes, también es Jerusalén, la Jerusalén actual, con su sistema de judaísmo que no tiene que ver con el Mesías, porque es un judaísmo házaro, askenazita y sefardita, apartado de la simiente de Yeshua. Eso también lo vamos a ver más adelante en las próximas enseñanzas. Entonces la pregunta es, tremendo, porque lo que estamos viendo es una confusión a nivel del mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo saber la verdad? La misma escritura nos está revelando la verdad. Cuando miramos las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya lo comprendemos. Cuando comprendemos los verdaderos Yahudín, ellos no escribieron leyes orales, ni Talmud, ni Mishnah, ni Gemara, ni reglas de ellos, poniéndolas sobre la misma Torá, porque Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Establecer nuevas leyes sobre la misma Torá. Entonces, ¿cuál es la tarea de Esaú? Y lo leí ahorita, engañar, manipular los corazones, ocultismo, intriga,
engaño, manipulación. ¿Sí ve? Entonces todo eso es un sistema que uno a veces por dormido es que no entiende el origen de todas las cosas. Para que usted lo vaya entendiendo. Por eso cuando nosotros llegamos a la restauración, si no tenemos el Ruah, vamos a resultar haciendo leyes talmúdicas, Mishnah, Gemara y todas esas reglas del judaísmo, y a la final terminamos apartándonos de Yeshua, que es la simiente de la salvación. Pero también cuando estábamos en el cristianismo nos apartamos de la Torá, de las fiestas y del Shabbat. Entonces, ¿cómo nos tenía esa línea? Confucio. Estábamos confundidos, no sabíamos para dónde coger, porque ese sistema es tan poderoso, la demagogia es tan poderosa a nivel del mundo, que no deja a la gente pensar. Y esa era la tarea de Ismael, ¿y de quién? Y de Esaú, en sentido espiritual, ¿sí ve? Y en sentido físico lo estamos viendo también. Entonces, ¿es importante estudiar esto? Era importante, él era un animal, desde el mismo vientre era un animal. Era una bestia. Esaú vende su primogenitura. 25, verso 27 al 34. Entonces, ¿cuál era el desafío de Esaú? Superar todo lo que Yahweh había establecido sobre Jacob. Pero vamos a mirar aquí otro punto importante. Dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Ya sabe qué es campo, ¿sí? Pero Jacob era varón perfecto, quieto, que habitaba en tienda, Torá. Esaú fue diestro en la casa, físicamente cazando y espiritualmente engañando, cazando con sus mentiras. Hombre de campo, esto no significa lo que significa ahora agricultor. Quiere decir que le gustaba vagar por la campiña cazando, divirtiéndose. Jacob era varón quieto, completo, usualmente moralmente, especialmente gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto, recto, que habitaba en tiendas, no abandonaba el campamento, estudiaba, plantaba, criaba animales. Job 1:1. Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, en hebreo es Tam, y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Salmo 37:37. Considera al íntegro Tam y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así era Jacob en sentido espiritual. Génesis 25:28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mire pues, ¿por qué amó Isaac a Esaú? Porque comía de su casa. Pare un punto aquí. Algunos pensarían que era que él cocinaba delicioso y que todo lo que cazaba iba y se lo preparaba a su padre. Cuando dice que amaba a Esaú porque comía de su casa, significa las palabras lisonjeras que su hijo le decía a él. Palabras manipuladoras que le decía a su padre. Y como Isaac en sentido espiritual le estaba pasando lo de Abraham, porque él no quería ver más allá, porque él amaba a sus dos hijos de la misma manera, pero estos sí eran hijos legítimos y naturales, mas los otros sí no eran hijos legítimos y naturales. Uno era natural, el otro era ilegítimo, pero aquí el corazón de Isaac se movía por Esaú, porque era el primogénito y porque Esaú lo cogía y lo encantaba con sus palabras y lo fascinaba, como hoy en día hacen los hijos manipulando a los padres. Palabras manipuladoras, y puede ser el casposo más casposo y manipula a los padres. Dice que comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En sentido espiritual, Rebeca podía ver proféticamente el futuro. En sentido espiritual, Rebeca amaba más a Jacob porque ella pudo ver el plan profético. ¿Qué vio Sara en el plan profético con Isaac? Lo que iba a acontecer. Pero en el plan profético también Ismael, lo que iba a hacer en contra de Isaac. Entonces, ¿sí ve? Aquí estamos viendo profetas. Dice que Rebeca amaba a Jacob y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Literalmente su casa estaba en su boca. Primera interpretación, Isaac le encantaba comer de la casa de Esaú, un amor basado en puro interés físico, pasando por alto sus inclinaciones hacia lo malo. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Segunda interpretación, Esaú era un hombre cazador. ¿Era cazador de qué? De pensamiento y de cosas. Y al primero que manipuló, ¿a quién fue? Al papá. Con su boca. E Isaac creía todas las mentiras que Esaú
decía. Paremos un momento. En sentido espiritual, Isaac también representaba a Israel, ¿cierto? Y si miramos ahorita dentro de Israel, hay manipulaciones. Si usted se da cuenta, usted mira en Israel y uno dice, bueno, pero cuando miramos a Israel decimos, ¿dónde está la simiente de Yeshua? ¿Dónde está la simiente de Yeshua? ¿Dónde están los seguidores del Mashiach? Si miramos para los ortodoxos y los ultraortodoxos, nos damos cuenta que ellos están en el templo de Alexandra. El templo de Alexandra es el templo del muro occidental, que eso fue creado por los helenistas griegos, años 76 al 66, que fue la que estableció el servicio del sacerdocio de los fariseos, los seduceos y los escribas, los que retornaron de Babilonia. Y ella era de la línea descendiente de Herodes, el que a futuro iba a ser el que iba a gobernar el templo de Jerusalén. Quiere decir que esa simiente no tenía nada que ver ¿con quién? Con Yeshua. Y si miramos hoy en día, la tierra es la bendecida, pero los que están pisando esa tierra, los usurpadores, son los que le están quitando a Jacob los dominios y los derechos. Quiere decir que los que están ahorita pisando esa tierra son edomitas y ismaelitas, para que usted lo vaya entendiendo. Y eso, cuando lleguemos a capítulos posteriores, usted va a lograr comprenderlo mejor. Ahorita hasta ahora estamos como haciéndolo del cubo, estamos buscando los colores y ahí estamos en ese plan. Bueno, segunda interpretación, Esaú era un cazador. Con su boca Isaac creía todas las mentiras de Esaú, decía, mas Rica amaba a Jacob, un amor basado en un espíritu perfecto y recto, personalidad e integridad. ¿A quién amaba Yahweh? A Rica, representa el templo, y Jacob, las 70 naciones que van a adorar. Rebeca representaba el templo, y Jacob a futuro, ¿qué representaba? Las 70 naciones que iban a ¿qué? A adorar. Malaquías 1, versículo 1 al 5. Profecía la palabra de Yahweh en contra de Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Yahweh? Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo, arruinado, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Yahweh engrandecido, más allá de los límites de Israel. Sea Yahweh engrandecido, más allá de los límites de Israel. Quiere decir que la batalla final, ¿contra quién va a ser? Contra el verdadero pueblo de Israel, no, contra los usurpadores que van a estar o que tomaron dominio sobre los territorios de Israel. Y hay un punto interesante, miren, hay un punto bien interesante. Algunos piensan que la guerra de Gog y Magog es con Rusia, ¿cierto? Eso se ha escuchado. Pero la guerra de Gog y Magog va a ser entre los mismos parientes. Va a ser entre los mismos parientes, manipulando naciones. Pero esa guerra va a ser islámica, musulmana. Eso va a ser una guerra así, con nombres de Rusia, con nombres de países y naciones, pero en contexto es por religión, simplemente por religión. Génesis 25, 29, 30. Y hizo Jacob un potaje. Volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, literalmente déjame tragar de ese guiso rojo, expresión vulgar que en el hebreo se usa para los animales, porque él ¿qué era? Él era un animal. Dice que no se vuelve a utilizar en el Taná, por tanto fue llamado su nombre Edom. Génesis 36, 19. Dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes es el Edom. Ahí eso cuando lleguemos al 36 vamos a hacer también ese desarrollo. Génesis 25, 31 dice, y Jacob respondió, vénteme en este día. ¿En cuál día? Diga, en este, para ese tiempo. Tu primogenitura,
véndeme en este día tu primogenitura. Literalmente dice como en este día de hoy, tu primogenitura. No dice en este día, sino como declaro transparente, en este día. Segunda interpretación, véndeme inmediatamente tu primogenitura. Parte muy importante de las responsabilidades y privilegios de la primogenitura. Aparte de recibir una herencia mayor, era de ejercer como sacerdote de la familia, hacer los sacrificios a Elohim. Cuando fue establecida la tribu de Leví, el sacerdocio terminó esta clase de primogenitura. Al fin y al cabo, Jacob nunca recibió ningún provecho ni ventaja, ni bien material de la primogenitura, siendo su padre Isaac un hombre sumamente rico. Todo lo consiguió con gran trabajo y esfuerzo, y obviamente con la bendición de Elohim. Pero lo que sí obtuvo de la primogenitura fue la herencia espiritual, la bendición y las promesas sobre Elohim, sobre la vida de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que cuando después de que él reaccionó, a Jacob le tocó salir de huida para donde su tío Labán? Le tocó y salió pobre, al punto que él le tocó llegar y trabajar 7 años por una y 7 años por otra, ¿cierto? Y dése cuenta que Labán, lo mismo que él hizo al hermano, Labán se lo hizo también a él, le suplantó. Lo mismo. Él trabajó por Raquel, ¿y a quién le entregó Labán? A Lea, porque dice que al otro día que abrió los ojos, pues yo no sé cómo era eso, dice que vio la que no era. Se llama suplantar. Pero eso quiere decir que lo que Jacob había hecho, a futuro también le iba a acontecer. Dice que 25:32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Hay un Midrash, o un Talmud, donde dice así, pero no es así. Dice que él vino de matar a Nimrod 3. Y como él vino de matar a Nimrod 3, decían que lo estaban persiguiendo para matarlo en ese día. Entonces él le dijo a Jacob, como a mí me van a matar, pues la vida no vale nada. Venga, negociamos el plato de lentejas y listo, y dejamos así porque a mí me van a matar. Eso es puro Talmud y eso no tiene ninguna coherencia en la enseñanza de hoy. Por si de pronto usted en algún momento le había metido esa palabra de ese tipo de midrash talmúdico. Eso no tiene nada que ver. Vamos a mirar realmente qué fue lo que sucedió. Entonces dijo Esaú, aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? En realidad está diciendo, no me interesa la primogenitura, el ser el líder espiritual de la familia, ni el trabajo sacerdotal. Yo no quiero servir a Yahweh. Eso es, no quiero servir a Yahweh, como hoy en día el que dice, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada, a mí déjenme tranquilo, déjenme con mi vida fácil, déjenme con mi pecado, déjenme con mis cosas, déjenme con mi mundo. Déjeme ser libre, déjeme vivir, déjeme ser feliz. ¿Sí han escuchado esas palabras, papás? ¿Y ustedes qué les dicen? Bueno, sigo. 25:33. Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Fue el precio del guiso de lentejas rojas. Normalmente las lentejas se preparaban en tiempos de funerales o en tiempo de luto. No necesariamente el precio verdadero no está declarado en la Torá, pero podría haber sido muy alto, el apetito muy voraz. Junto con la primogenitura, le vendió el derecho de ser enterrado en la cueva de Macpela. ¿Usted se acuerda que el patriarca compró para sus descendientes? Y a Esaú cuando murió, no se enterró en la cueva de Macpela porque aún él vendió ese derecho. Recuerde que el que fue enterrado ahí, ¿quién fue? Abraham, Isaac y Jacob. Sara, Rebeca y Lea fueron las que fueron enterradas ahí en sentido de bendición espiritual. Quiere decir que el sello de posesión del pueblo de Israel era para ese matriarcado y patriarcado. Entonces ahora sí lo comprenden nuestra línea, ¿de dónde es que venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Por si de pronto usted todavía no lo ha logrado entender hasta el capítulo 25, nos quedan otros 25 para que lo pueda entender. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó, y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces después de pagar el precio le dio pan y el guisado de las lentejas rojas. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estas palabras son claves para entender la escritura. Declara que Esaú era un maldito, y es tan malvado que despreció su función como sacerdote ante Elohim. Vendió el derecho menospreciándolo. Jacob no lo engañó ni se aprovechó de él. Queda claro que Esaú despreció este gran honor de servir a Elohim. Por otro lado, nunca fue de él, sino de Jacob. Elohim, la ceguera de Isaac, como resultado a su ceguera espiritual y discernimiento sobre sus hijos. Algo que Rica nunca perdió claramente, porque Rica
eligió correctamente. Proverbios 13:13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dice que la rivalidad entre Jacob y Esaú, y vamos a ver la segunda mitad del libro de Génesis, se enfoca en Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Jacob es la figura de transición desde el individuo creyente en Yeshua, que le sirve a Elohim, a los pueblos o naciones que representan a Elohim, colectivamente en el mundo. Podemos encontrar una clave para entender esta transición en la diferencia que había entre los hijos de Abraham e Isaac por un lado y Jacob por el otro. Todos los patriarcas tuvieron más de un hijo. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Ismael no era el hijo de la esposa principal de Abraham. Eventualmente abandonó la fe en la Torá, Ismael. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Esaú desafió constantemente a Jacob. En contraste, Jacob tuvo a las 12 tribus. Fueron los primeros hijos que siguieron en su totalidad los pasos de su padre. El pueblo de Israel es la continuación de Jacob. Este ensayo se enfocará en la enemistad entre Jacob y Esaú. Es interesante notar que Jacob y Esaú no solo eran hermanos, sino que eran gemelos, porque hubo semejante lucha entre dos personas supuestamente similares que venían de una pareja que amaba la Torá y mandamientos. Es más, esta batalla no solo se dio individualmente entre ellos, sino que ha continuado durante toda la historia del pueblo de Israel y los enemigos acérrimos de israelitas, que es Amalek, nieto de Esaú. Los sabios enseñan un axioma: las acciones de los patriarcas constituyen un presagio para la historia de sus descendientes. Por lo tanto, un entendimiento apropiado de este mandamiento contribuiría a entender con mayor claridad toda la historia del pueblo de Israel. La historia, en resumen, Esaú y Jacob, los hijos gemelos de Isaac y Rica, eran diferentes tanto en aspecto físico como en personalidad. Esaú estaba interesado en los placeres físicos. Mire, Esaú, que es Sedón, se preocupa por los placeres físicos. Jacob en los asuntos espirituales. Esta diferencia se evidenció cuando Esaú le vendió su primogenitura a Jacob en cambio de un plato de comida. Más adelante, cuando Isaac se prepara para bendecir a su primogénito, Rica alentó a Jacob a disfrazarse de Esaú y a recibir la bendición en su lugar. Dice que el nacimiento y la adolescencia, esta rivalidad comenzó incluso antes de que nacieran. El versículo dice, y los niños batallaban en el interior de su madre, 25-22. Los exegetas explican que cuando Rebeca meditaba, esta historia pareciera negar el concepto de libre albedrío. Si antes del nacimiento los chicos ya tenían una tendencia, uno hacia la idolatría y el otro anhelaba mandamientos de Elohim, ¿cómo puede ser considerado responsable por sus acciones, ya sea para castigarlos o para recompensarlos? Aquí estoy repitiendo unos puntos. La respuesta es que ninguna persona nace sin una naturaleza determinada. Todos nacemos con tendencias tanto negativas como positivas. Cada persona tiene un exquisito balance y responsable de hacer lo mejor que pueda para su propia combinación de ingredientes. La cuenta final de cada uno está basada en lo que logró, en base a lo que es o no, en base a un sistema de medición universal. El hecho de que Esaú haya tenido determinada tendencia y que Jacob haya tenido la tendencia opuesta iba acorde al plan único para cada uno de ellos. La historia del nacimiento de Esaú y Jacob revela un punto fascinante. A pesar de ser gemelos, eran muy diferentes. Esaú nació primero todo rojo y cubierto de pelo, y ya entendimos por qué. Jacob vino después aferrado al talón de su hermano. En base a la omisión de detalles, Jacob parecía ser un bebé normal. Analizando la descripción de su infancia, las diferencias que en un principio eran evidentes, solo para su madre, se fueron haciendo cada vez más evidentes. Jacob era el niño tranquilo que estudiaba en la tienda y estaba bajo la Torá, mientras que Esaú cazaba en el campo, la tierra, mundo, cazador de pensamientos. ¿Y qué debemos aprender de estos detalles? Los pelos son la última cosa que se desarrolla en una persona, y la mayoría de los bebés nacen con poco pelo en la cabeza, nacen en sus cuerpos bellos corporales y comienzan a aparecer con la llegada a la pubertad y terminan el crecer al final de la adolescencia. Cuando la persona llega a la madurez, uno de los aspectos únicos del ser humano es el proceso de crecimiento que se extiende hasta mucho después del nacimiento. Muchos animales nacen completamente maduros, nacen completamente peludos, y yo lo decía ahorita, los mamíferos más grandes, y así nació este hombre. Entonces se desmorona la sociedad entre Jacob y Esaú. Esta separación entre Jacob y Esaú se volvió un elemento central cuando llega a la adolescencia. La Torá relata que en el día en que murió Abraham, el abuelo de ellos, Esaú, estaba cazando, cuando volvió y encontró a Jacob preparando una comida de duelo para Isaac, su padre. Esaú le pidió a Jacob que lo alimentara de inmediato, a lo que Jacob le respondió: te alimentaré a cambio de la primogenitura. Esaú analizó lo que significaba la primogenitura
y estuvo de acuerdo y Jacob le dio comida. Y de esta forma adquirió los derechos de la primogenitura. Este evento cambió radicalmente la dinámica de la relación, eventualmente toda la historia humana, que era exactamente la primogenitura. Desde la perspectiva de Esaú podemos entender cuál fue la transición. Esaú pensó, dado que voy a morir, ¿qué propósito tiene esta primogenitura? Esto implica que no era algo material o monetario, ya que estaba constantemente buscando la riqueza y posesiones. En lugar de eso pareciera ser algo espiritual, que Esaú pensó que ¿qué sentido tiene una posesión espiritual? Siendo que yo creo que toda la existencia es transitoria y que nada es inmortal. Porque el punto de Esaú era ¿qué? Él no creía en la inmortalidad. ¿Y se acuerdan los saduceos? ¿Cuál era el pensamiento de ellos? ¿Cuál era el pensamiento de la línea de los fariseos en el tiempo que vino Yeshua? Que fueron los que más le hicieron guerra. Y qué tan tremendo que Yeshua les dijo a los fariseos y a los escribas: vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo ustedes hacen. ¿Sí ve? Quiere decir que ese sistema edomita ya estaba transcediendo y estaba en ejecución en ese momento. Prácticamente ese no era el servicio sacerdotal que Yahweh había establecido, porque eso fue establecido por hombres muchos años antes atrás. Y acuerda que yo les dije que en el año 76, en el reinado de una reina que se llamaba Alexandra Salomé, y de ahí hasta la venida del Yeshua, prácticamente ese era el servicio sacerdotal que se ministraba en ese tiempo. Por eso Juan el Bautista les decía a esa línea: arrepiéntanse, generación de víboras. Él les decía víboras. ¿Víboras a quiénes? A los descendientes de Esaú. ¿Hasta ahí llevan claro todo? ¿Sí lo hemos entendido todo? Alce la mano quien no ha entendido. Bueno, menos mal que todos son inteligentes. Aquí viene un punto. La visión de Jacob era exactamente opuesta para el mundo físico. Era transitorio y el mundo espiritual permanente. Y la verdad es que ambos estaban parcialmente en lo correcto. El mundo espiritual es el más importante. ¿Cuántos dicen amén? El mundo espiritual. Pero de todas formas el mundo físico es necesario para que el espiritual logre su objetivo. El plan original de Yahweh era que Esaú y Jacob fueran socios y que cada uno contribuyera con su fortaleza. Esaú, al ser experto en el mundo material, debía proveer el apoyo financiero y logístico para los emprendimientos espirituales de Jacob. En tal caso, en los que hermanos se complementarían el uno al otro, en su interacción serían perfectamente clara. Obviamente un acuerdo como eso requería que Esaú reconociera la naturaleza transitoria del mundo material y que su rol era el de apoyar, sin embargo, a Esaú. No estaba dispuesto a hacer eso porque le vendió este privilegio a Jacob. La sociedad se disolvió y durante el periodo siguiente de sus vidas este arreglo funcionó perfectamente. Sin embargo, cuando Isaac decidió que era hora de dar las bendiciones, es decir, de formalizar el rol de sus hijos y distribuir entre ellos los recursos que el Eterno había determinado para ellos, para que mejorasen el mundo, la discusión comenzó nuevamente. Isaac, desde su elevación espiritual, solo veía el bien. Él creía que el plan inicial de Dios seguía funcionando y que sus hijos gemelos estaban construyendo conjuntamente en armonía entre el mundo material y el espiritual. Por lo tanto, consideró correcto cederle a Saúl la administración de todos los atributos físicos, particularmente sobre la tierra de Israel. Miren lo que él le estaba entregando a Esaú. La tierra de Israel se le iba a entregar. Rica, una esposa con visión profética de Isaac, se dio cuenta que esta visión estaba llena de peligros. Ella sabía que Esaú usaría ese regalo para sus propios objetivos y que no sustentaría a Jacob. Entonces, para equilibrar el poder, Jacob necesitaba asumir ambas responsabilidades. Él tenía que tomar la espiritual y tenía que tomar la física. En otras palabras, Jacob necesitaba ser tanto como Esaú como él mismo. Tenía que hacer los dos personajes a la misma vez. ¿En qué sentido? Es por eso que Rebeca le ordenó que se disfrazara a Esaú y que recibiera las bendiciones. Esta farsa representa un punto principal de la idea y es la razón por la que cuando Isaac pregunta, ¿se acuerda que dice que él estaba ya como ciego? Y le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob puede responder, soy Esaú, tu hijo mayor. Dice que él se puso una piel de animal
porque como el cuerpo de él era como el de una bestia, entonces él tuvo que utilizar la piel de un animal y le pregunta, ¿tú quién eres? Hay un midrash, ojo con este midrash, dice, pero no hueles a Esaú, no hueles a Esaú, no hueles. Hay un midrash que dice, pero no hueles, porque él ya percibía el olor de la maldad del mismo hijo, pero en sentido espiritual no lo podía ver. Entonces llega Esaú, que era Jacob, que era el espiritual, y le dice, padre, soy yo. ¿Sí me entiende? Le dice, soy yo. ¿Quién eres? Jacob puede responder, soy Esaú, tu hijo mayor. Entonces estaba actuando como Esaú. Si alguien estaba engañando a Isaac, ese era el mismo Esaú, quien lo dejaba creer que él estaba apoyando la sociedad con su hermano. ¿Sí ve? O sea, cuando él estaba recibiendo la bendición, pensando Isaac que él era Esaú, le estaba dando la bendición porque él sabía que iba a apoyar a su hermano. Pero sabemos que el corazón de Esaú para nada estaba bien y transparente delante del Padre, y mucho menos delante de las generaciones que iban a venir a futuro. Ramificaciones históricas. Dice que la historia nos da un ejemplo de cómo funcionan las cosas cuando hay un balance ideal entre dos poderes. Hace aproximadamente 2000 años, el emperador romano Antonio viajaba, esto es una historia pequeña. Dice que hace 2000 años el emperador romano Antonio viajaba todos los días por un túnel secreto para ayudar a Rabí Yehudá Hanasí, el líder del pueblo judío. A cambio, Rabí Yehudá le enseñaba a Antonio la sabiduría de la Torá, y eventualmente Antonio se volvió un converso recto con la enseñanza de la Torá. O sea, con la enseñanza de la Torá convirtió un pagano en un seguidor. Sin embargo, la mayoría del tiempo estos dos poderes no funcionan con confluencia. Debido a que están íntimamente relacionados, siempre mantienen una proporción inversa, como dice la Torá en Génesis 25-23. Las dos naciones no serán grandes al mismo tiempo. Las dos naciones no serán grandes al mismo tiempo. En el mundo que creó el Eterno hay un constante ir y venir entre estas dos ideas. Un mundo que se basa en la afirmación de lo material, o que lo material está para servir y mejorar a lo espiritual, no puede coexistir con un mundo que venera lo material y que lo considera su objetivo inadherente. Si Esaú y Amalek, su heredero, gobiernan, entonces quiere decir que el mundo ha negado la espiritualidad en el estudio de la Torá. Es relegada a la burla. Por otro lado, si el pueblo Elohim asciende, entonces por definición, por el Ruach HaKodesh, guiará lo físico. Quiere decir que cuando se juntó Esaú y Amalek, todo lo que era espiritual lo quisieron, ¿qué? Distorsionar. Pero una de las tareas que tenía que hacer Jacob, ¿cuál era? Superar. Una de las tareas del pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿cuál era? Superar las mentiras de Esaú y Amalek. ¿Cuál es la tarea de nosotros como pueblo de Israel? Llevar Torah. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Enseñar los mandamientos. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Celebrar Shabbat. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Celebrar las fiestas. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Restaurar los nombres. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Guardarnos de lo que no es kosher, santo, guardarnos de todo eso. ¿Qué nos llevaba a Esaú y Amalek en sentido espiritual? La ley quedó abolida, la Torah quedó abolida, vivimos por la gracia, etcétera. Usted no nació para ser pobre. ¿Sí ve? En sentido espiritual, Amalek y Esaú, ¿qué busca? Lo físico. Usted no nació para ser pobre, reclámele a Dios, dígale, decrétele esto, lo otro. Pero en sentido espiritual, ¿qué hace Jacob? Reclama lo espiritual. Por eso dice Mateo 6:33, mas primeramente busquemos la justicia de Yahweh, y todo vendrá por añadidura. Entonces sí se da cuenta que cuando estábamos en el otro bando, ¿cuál era el pensamiento? Físico, material. Y hay gente que se frustraba porque no, sí, decían los pastores hoy en día, los pactos, pacte para su casa, pacte para su carro, pacte para aquí. Ese era el lenguaje de Esaú e Ismael. ¿Sí? No quiere decir, ojo con este punto, no quiere decir que Yahweh no prospere. Yahweh prospera, pero por la línea de él, por la línea de los mandamientos y la obediencia. Entonces dése cuenta de dónde nos sacó el Padre, de dónde nos sacó y a dónde tenemos que sacar a muchos.
Amalek y el antisemitismo. Acuérdese que los sistemas religiosos son antisemitas. Los sistemas religiosos de este mundo son antisemitas. A pesar de que en sus iglesias tienen la bandera de Israel y tocan shofar, son antisemitas. A pesar de que tocan shofar y tienen la bandera de Israel, son antisemitas. Y ya lo vamos a ver por qué. Sorprendentemente, esta es la misma idea, es la raíz del antisemitismo. El Midrash dice que cuando Esaú estaba envejeciendo, llamó a su nieto Amalek y le dijo, traté de matar a Jacob. ¿Quién dice? Esaú. Y no pude ahora te confío a ti y a tus descendientes la importante misión de aniquilar a los descendientes de Jacob, al pueblo de Israel. Lleva a cabo esta tarea por mí, sé despiadado y no le muestres misericordia. ¿Qué hizo Amalek cuando el pueblo de Israel estaba saliendo? Lo atacó por la retaguardia. Y dice que Yahweh maldijo a Amalek al punto que dijo que no iba a volver a existir generación a futuro. Pero démonos cuenta que el último rey amalecita, ¿quién lo mató? Samuel. ¿Sí ven? Porque Saúl no quiso. Saúl le pareció muy bien traer los presentes, el rey, toda esa vaina, y fue cuando Yahweh le quitó el trono y todo. ¿Por qué? Porque de cierta manera él estaba permitiendo esa raíz de maldición para que siguiera generacionalmente. ¿Sí ve? Entonces, en sentido espiritual, nosotros como pueblo de Israel, ¿qué tenemos que matar espiritualmente sobre nuestras vidas? En el orden y el sentido espiritual tenemos que matar todas esas leyes religiosas que nos hicieron comer durante todo el periodo de nuestra vida. Catolicismo, protestantismo, todo eso, luterano, todos esos padres de la fe, de la fe religiosa que nada tienen que ver con el pueblo de Israel. Todo eso es a lo que tenemos que morir, porque ellos al final eran antisemitas. Y ustedes lo saben por Lutero, ya hicimos ese estudio, ¿no? Lutero era un fundamentalista y era descendiente edomita, él era un edomita. Pero en las religiones lo tienen a él como lo mejor, sin entender detrás de esto en la cortina espiritual qué es lo que hay. Por no entender, espiritualmente les pasa la ceguera de Isaac, hay mucha ceguera por sentimientos. Por eso es que cuando Yahweh nos llama a hacer estudio de Torah, uno tiene que mirar al ojo de la lupa. Dice que la Torah se mira con lupa letra por letra. Y esto no es simplemente leer y correr, no. Es analizar, mirar y meditar. Y pedirle al Rúa por cada palabra que está escrita. Por eso dice que ni una yod, ni una tilde pasarán. Hasta eso, ni una yod, ni una tilde. Entonces dice que Amalek le dijo, traté de matar a Jacob y no pude, ahora te confío a ti y a tus descendientes la importante misión de aniquilar a los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel que lleva a cabo esta tarea. Por mí sé despiadado y no muestres misericordia. ¿Por qué la filosofía de Amalek es tan destructiva para Israel? ¿Qué dicen los pueblos iraníes? ¿Qué dice Irán? ¿Qué dice Irak? Tenemos bombas nucleares ya apuntando, ¿por qué no las mandan? Jamás le manda. Ustedes miran hace poco videos, ellos se vuelven locos mandándole de todo, salen los de la Yihad Islam, y salen todos esos grupos y dices que Israel no va a vivir, vienen diciéndole desde el año 48 que empezó a ser nación, y dice que serán borrados sobre la faz de la tierra, pero ¿por qué no lo han hecho? Porque una de las costumbres de Amalek y Edom, ¿cuál es? El arte de él, la manipulación. Pero sabemos que al final todo tendrá que suceder. Israel va a ser una parte destruida, pero en ese momento va a venir el Mashiach, todo tendrá que ocurrir, pero todo va a ser con permiso de Yahweh, y no porque las naciones quieran entrar a tomar el control. Todo lo que suceda va a ser por plan divino, y va a ser en la segunda venida de Yeshua. Recuerde que Él va a venir sobre el monte de los olivos, y va a haber el confrontamiento entre la guerra de Gog y Magog, que en sentido espiritual sabemos que es el pueblo de Israel contra Edom e Ismael. No es más, aquí esta batalla no le meta más. Son ellos, y ese es el final de todo esto. ¿Por qué la filosofía de Amalek es tan destructiva para Israel? El Midrash explica esto basado en el versículo bíblico que describe la forma en que Amalek tropezó con Israel, en Karjá. La palabra hebrea es Karjá, significa literalmente casualidad. A través de las generaciones Amalek ha luchado por la idea de que la casualidad es la fuerza operativa de los eventos del mundo. Continúa, y Amalek no le temía a Yahweh, o sea, a Amalek no le importa la Torah, y a Edom tampoco le importa la Torah.
En contraste, el pueblo de Israel siempre ha creído firmemente en la providencia divina, es decir, que todo lo que ocurre es causado por el Eterno mismo. Obviamente, estas dos ideas están en directa contradicción y no pueden coexistir. Esto no solo crea rivalidad, sino que también enemistad. Después del éxodo, Amalek atacó a los israelitas. A pesar de haber vivido en una tierra distante y no haber estado bajo ninguna amenaza inminente, fue un acto motivado exclusivamente por el odio. Y este ha sido el refrán antisemita durante toda la historia. El libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, identifica a Amán como un descendiente directo de Amalek. La Torá señala a una nación llamada Guermanía de Edom como descendiente de Amalek. La batalla continúa hasta hoy en nuestros días. El mundo ha sido bendecido con una cantidad imaginable de riqueza. Los descendientes de Jacob estamos usando nuestros bienes para avanzar en nuestro objetivo espiritual y acercar a la humanidad al Eterno. O de igual que Esaú, nos estamos sumergiendo en placeres más allá de lo material. No tiene ningún sentido, punto para analizar. También es de Esaú respeto donde sería enterrado cuando muriera. Entonces Jacob lo instruyó a los 12 tribus diciéndoles: estoy a punto de reunirme con mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón, el hitita, la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Manré, en la tierra de Canaán, en el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, allí enterraron a Isaac, a su esposa Rica, y allí enterré a Lea, dice el escrito. Esta es la razón por la cual Isaac estaba preparado para bendecir a Jacob. ¿Y por qué Jacob fue forzado a incorporar cualidades de Esaú a su propio ser? Inicialmente comprando la primogenitura y más adelante colocándose en un lugar para recibir la bendición. Esta es la razón por la cual Jacob fue obligado a casarse con Lea, quien originalmente estaba destinada a Esaú. Dice Flavio Josefo que en Berechí 29:17, esa Lea estaba destinada, era para Esaú. Pero como Jacob hizo lo que hizo, pues ¿qué hizo su tío Labán? Le dio la que no era. Eso lo dice Flavio Josefo, un historiador judío, en sentido de pensamiento. Y ya para ir terminando, dice que en el campo de la cueva Macpelá, que se le compró a los hijos de Heb, cuando Jacob terminó sus instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama y alando su último aliento se reunió con su pueblo. Génesis 49, versículo 29 al 33, versión israelita. Las Sagradas Escrituras nos cuentan que cuando murió Jacob, le llevaron a la tierra de Canaán. Y cuando las tribus de Israel se prepararon para enterrar a Jacob en la cueva Macpelá, Esaú intervino el espacio restante y dijo: es para mí, no para Esaú. Clamó entonces los israelitas, le recordaron a Esaú que él había vendido la cueva Macpelá a Jacob. Esaú perdió todo derecho en su lecho de muerte y no habría lugar con los patriarcas en su tumba. Por eso Abraham, Isaac y Jacob y la línea de Efraín son los descendientes directos de Israel y todos los que somos injertados a través de todas las naciones de la tierra. No hay ninguna entrada más. Por eso cuando Yeshua venga por segunda vez, no viene ni por los, a no ser que esos descendientes ismaelitas convertidos a Yeshua, a no ser que esos descendientes edomitas convertidos a Yeshua, porque quiere decir que hay árabes que se están convirtiendo. Hay árabes que se están convirtiendo a la restauración. ¿Sí? Hay judíos asquenitas, sefarditas, házaros, que rechazaban a Yeshua como el Salvador y lo están recibiendo. Y multitudes de judíos a nivel de ciertos países del mundo están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Pero entonces entendamos que en el sentido espiritual, según Juan 14:6, dijo Yeshua: yo soy Yahudín, ¿sí? El camino para la salvación a la vida es por mí. Nadie podrá ser salvo si no es a través de Yeshua. Entonces, cuando hablamos de Yeshua, tenemos que recordar a Abraham, tenemos que recordar todo lo que se especificó en las enseñanzas anteriores con Isaac, y tenemos que recordar todo lo que Jacob instituyó. Tenemos también que recordar todo lo que se va a instituir a través de las futuras enseñanzas, para poder nosotros tener de entrada como pueblo de Israel. Por eso Yeshua dijo: yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces démonos cuenta que todo este conflicto, ¿dónde comenzó? Ya lo empezamos a ver. Y lo vamos a seguir viendo en los próximos capítulos. Porque es que el problema, miren, el problema de no entender escrituras y el problema de traer tanta distorsión en tanta religión es por no leer desde un principio las escrituras, la Torah.
Por eso la gente cuando llega a las iglesias le dicen lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No lean ningún otro libro porque se va a perder. Y sí que se perdieron, ¿sí es verdad? Es una realidad. Entonces cuando empezamos a mirar nosotros que el pilar de nosotros es la Torá y Yeshua que es la Torá viviente, vamos a entender como punto clave de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso nosotros no somos el Israel espiritual, ni somos la iglesia que está reemplazando a Israel. En ningún momento la palabra dice eso. Hasta el día de hoy, las ovejas dispersadas del pueblo de Israel, y dice que están ¿qué? Retornando. Por eso la gente nos mira como especímenes raros. Nos dicen, ¿qué religión nueva es usted? Nosotros no somos una religión. Y tenemos todas las bases bíblicas para sustentar el libro de Gálatas, la carta a Romanos. Todo lo que quiera un pastor hacerse de frente a hablar, está el sustento desde Berechí. ¿Sí ve? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué usted fue llamado? ¿Para qué usted que me está viendo a través de este video fue llamado o fue llamada? Y ya para terminar, esta pregunta es la clave en todo lo que hacemos después de todo. Este es el destino, traer el mundo a la Torá y a Yeshua, a tomar conciencia de la belleza y el poder de lo trascendente y utilizar todas nuestras posesiones materiales con objetivo y estaremos a la altura del desafío para lo que fuimos llamados. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Padre por esta enseñanza de este día. ¿Todos comprendimos? Como hace 8 días. ¿Estuvo más difícil hace 8 días o hoy? A mí se me hace que hace 8 días. Bueno, pero lo comprendimos, ¿cierto? Ya está todo claro. Ya saben que esta enseñanza yo se la voy a enviar a ustedes en el PDF, ¿sí? Para que ustedes lleguen y vuelvan otra vez a hacer un recuento, que ustedes aprendan. Porque es que, ¿cuál es la idea? Miren, yo les digo y les vuelvo y les repito. Si usted conoce toda la interpretación de Berechí, ya usted no necesita estudiar teología. Se ahorra usted casi alrededor de 30 millones de pesos que vale el estudio teológico. Se los ahorra, hermano. Porque el hecho de que usted entienda todo Berechí, ya entiende todas las escrituras. Al entender Berechí, entiende Apocalipsis. Y a usted llegar a Apocalipsis, se vuelve a Berechí y lo entiende todo. Por esto, todos estos nombres que pronuncié hoy, que los vamos a ver más adelante, porque donde yo me quedé en uno, aquí estuviera todavía. A medida que vayamos avanzando en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí vamos a aprender, si el Eterno nos tiene con vida, no, porque es que esto es muy largo. Vamos a aprender toda la revelación de qué era lo que Yahshua le estaba manifestando al pueblo de Israel. Y qué es lo que nosotros cuando vemos a Israel tenemos que comprender y entender. ¿Lo logran entender? ¿Comprender? Bueno, entonces, damos gracias en esta tarde pues por el tiempo que el Padre nos otorgó, por esta enseñanza. Nos veremos en el próximo Shabbat. Que todas personitas que estuvieron conectadas sean bendecidos a través de esta enseñanza. Compártela con tus amigos, compártela con tus familiares, aún compártela con el pastor de tu iglesia. Si tú estás en una iglesia, compártele todas estas enseñanzas al pastor. No lo hagas en el sentido de que lo veas como ignorante, sino que le llegues y le enseñes para que él pueda culturizarse con la revelación de la palabra. Que esto no se quede solamente con usted y usted diga, uy, yo me sé Berechí. No, esto que estamos aprendiendo es para que usted lo lleve a sus iglesias, los que me están viendo, porque yo sé que muchos cristianos nos siguen en la página, nos siguen más de 75 páginas, nos siguen pastores, nos siguen de todo tipo de todo, nos siguen adventistas, cristianos, de todo. Entonces comparta esto en su iglesia, enséñenlo, muestren estos videos, compártanlos con sus familiares. Porque hay que sacar al pueblo de la ignorancia, hermano. Es el tiempo de sacar un pueblo totalmente de la ignorancia. Que el Eterno los bendiga y shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.